Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Hemos dado comienzo al tiempo de la Cuaresma, que es tiempo de preparación para celebrar debidamente la gran fiesta de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Debemos irnos preparando a celebrar estos acontecimientos de la historia de nuestra salvación, entrando en ese proceso pascual en nuestra propia vida, muriendo al pecado y resucitando con él a una vida nueva. Celebremos pues este primer domingo de Cuaresma con mucha fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar esta Santa Misa, con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien
Dios, que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia partiendo de uno solo lleva la condenación. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre,
todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y le dejó ahí, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Claramente vemos, mis hermanos, que cuanto más nos esforzamos por estar cerca de Dios, por vivir de acuerdo a su divina enseñanza, esforzándonos por ir avanzando al encuentro suyo y llegar a compartir con Él la gloria por la eternidad, más se acerca el diablo a nuestra vida, presentándonos infinidad de tentaciones. Y esto es
desde el principio de nuestra historia hasta el final. Lo vemos claramente cuando Dios pone a nuestros primeros padres en el jardín del Edén y les dice: pueden comer de todos los frutos de este jardín, menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman del fruto de este árbol, morirán. Ahí se presenta el diablo disfrazado en una serpiente y le presenta la tentación a Eva. Es cierto que ustedes no pueden comer de este fruto. Eva le dice a la serpiente: podemos comer de todos los frutos del jardín, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos, moriremos. Es decir, caeremos en pecado. Y la serpiente astuta le dice: no morirán. Dios bien sabe que el día que coman de este fruto, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva fue cayendo en esa tentación. Todo le parecía bien, agradable. Y no solamente con ella, sino que hace a Adán caer en el mismo pecado. Todos podemos experimentar la tentación en nuestra vida. Y debemos entender, mis hermanos, que el ser tentados no es el pecado. Muchas veces llegan personas angustiadas porque Dios permite que yo esté sintiendo todas estas tentaciones. Pensemos cómo el mismo Dios en Cristo Jesús es tentado por el diablo como hombre. Y vemos cómo Cristo en su humanidad se opone a esa tentación diabólica para enseñarnos a nosotros a no caer en las tentaciones que aparezcan en nuestra vida. Claramente nos dice nuestro Señor: velen y hagan oración para que no caigan en tentación. La oración es indispensable en todo momento, sobre todo en el momento en que más sufrimos esa experiencia de la tentación. Entendido pues que la tentación en sí no es el pecado, sino el aceptar la tentación, el de recrearnos en eso que estamos viendo en la tentación, eso es lo que constituye el pecado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que luchar contra las tentaciones. Y lo que nos ayudará a nosotros a vencer las tentaciones diabólicas es la oración, es la recepción de los sacramentos, es sobre todo el recibir el alimento celestial que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre
del mismo Señor Jesucristo, que se entrega como pan para que tengamos fuerzas para vencer todo mal, toda tentación. También lo que estamos haciendo en la Cuaresma, el ayuno, el sacrificio, todo eso nos ayuda a nosotros a vencer la tentación, a no dejarnos caer en esa situación de pecado. Ciertamente, mis hermanos, no es nada fácil ser cristianos de verdad. Eso supone una lucha continua contra todos esos obstáculos. Eso es lo que debemos pedir a Dios siempre en nuestra oración. Nos dé fuerza para vencer la tentación, para superarnos día a día, para ir avanzando hacia la perfección cristiana, hacia la santidad, al compartimiento de la vida con Dios en el reino de los cielos. Ojalá pues que de veras, siguiendo, como dice San Pablo, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tengamos esa fe, que si nosotros hemos sido traídos a este mundo con esa sombra del pecado de nuestros primeros padres, todos venimos con esa inclinación al pecado. Pero también debemos darnos cuenta que por la desobediencia de nuestros primeros padres, nosotros fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de Cristo, que se inmola por nosotros, somos constituidos justificados por el sacrificio redentor de nuestro Señor. Por eso debemos entrar en ese proceso de seguimiento a Jesús, para poder de veras llegar a ese encuentro con Dios nuestro Padre en el reino de los cielos. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que todos los hombres, por todos los hombres, y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Roguemos al Señor, Te rogamos, Señor. para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Roguemos al Señor, Te rogamos, Señor. para que socorra a cuantos padecen hambre, inspiren sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor, Te rogamos, Señor. para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor, Te rogamos, Señor. Por la intención de todos los participantes en esta celebración, desde sus propios hogares y los aquí presentes, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que todos y cada uno de nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor para poder vencer las tentaciones, ayunar y orar continuamente. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por todos mis bienhechores, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Rufina y cada una de sus hijas, con sus respectivas familias, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Fátima Sánchez y aquellos que cumplen años, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por los miembros vivos de las familias Olorio y Arroyo, Manuel Chávez Hernández, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Esperanza, sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Manuel y Eric García, por las hermanas religiosas del apostolado de la Cruz, por la familia Aceves Ruiz, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Miguel, su esposa y sus hijos, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por cada uno de mis hermanos con sus respectivas familias, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Miguel y Vanessa Perales, César y Rocío e hijas, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Carmen, su esposo y sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Pedro y Lucy Ramírez y familia, Javier Muñoz y familia, Brian Muñoz, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Rafael y Alejandro Aguilera, Hilda Pimentel, María Jiménez y todas las familias de Dos Palos, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Ramón, José Luis y Rocío Plasencia y familia, Gabriel Barretos, José y Socorro Macías, Cuca Valenzuela, Alicia Robles y familia, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Rigoberto y María Pérez, María y Cristina Gutiérrez, hermanos Gutiérrez Reynoso, María Pérez, Pantaleón Pérez, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Andrés, Adolfo, David, Lourdes, Melissa, Vanessa, María Teresa González, Raimundo González, hermanos González, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por Basilio y Carmen Padilla, sus hijos con sus familias, roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Por todos los enfermos de nuestras comunidades parroquiales de San Antonio en Adwater, Sagrado Corazón y San Patricio en Merced, Sagrado Corazón en Dos Palos, Sagrado Corazón en Turlock, Santa María en Stevenson de Gilmar, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Celaida, de la Sagrada Familia en Modesto,
Nuestra Señora de Guadalupe Modesto, de la comunidad parroquial de Siris, y todos los enfermos del mundo entero, particularmente los contagiados de coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Madre Otilia Jacinta Arteaga Arellano, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los científicos, para que juntamente con la vacuna encuentren medicina adecuada contra este virus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes trabajan en defensa de nuestra vida, doctores, paramédicos, enfermeros, enfermeras, bomberos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos siga bendiciendo con el agua que aún necesitamos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por mis padres Eusebio y Aurora, Leticia y mi hermana, Jesús, Agustín, Rafael y José Saldaña, Carlota Moya, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Federico Ortiz, Elisa Saldaña, José Saldaña Bugarín, todos nuestros familiares difuntos de todos los participantes en esta celebración, desde sus hogares y los aquí presentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por María Elena Sastre, miembros difuntos de las familias Olorio y Arroyo, por todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Jesús Ramírez Saldaña, Esperanza Ávila, María de Jesús Díaz Topete, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos la penitencia cuaresmal, obtengamos la paz y la misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Amén. Hagamos oración para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor Dios del la universo. Santa. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende benignamente nuestras súplicas en favor de nuestros hermanos vivos, cuyos nombres ya hemos mencionado. Tú conoces las necesidades de cada uno. Remédianoslas, Señor, de acuerdo a nuestra fe. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, cuyos nombres ya hemos mencionado, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría de saber que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, dirijámonos a nuestro Padre con la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como buenos hermanos, expresémonos un signo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Gracias, Señor, por quedarte entre nosotros en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por dártenos como pan que nos da la vida eterna. Todos los que participan desde sus hogares digan: Señor, ya que no podemos recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente en nuestros corazones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos según tu corazón. Recordemos, hermanos, que durante la Cuaresma obliga la abstinencia todos los viernes. ¿Qué es la abstinencia? Es decir, no se puede comer carne roja, carne de sangre roja. Muchos dicen, oh, el pollo es carne blanca. Sí, está blanca la carne, pero entra en esta categoría de carne animal. Solamente se puede comer carne de pescado, de mariscos, durante los viernes de la Cuaresma. Pero también debemos pensar que el ayuno que Dios nos pide no es solamente eso, el ayuno material, alimentos de nuestro cuerpo, sino el dejar de hacer el mal a los demás. Injusticias, discriminaciones, abusos, sobornos, toda clase de maldad a los demás. De eso debemos de abstenernos, de practicar siempre el mandato de la caridad, el de saber remediar las necesidades de los demás dentro de nuestras posibilidades como humanos que somos. Claramente dice nuestro Señor, en esto conocerán los demás que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. A cada invocación respondan amén. Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a vivir el mensaje de Dios. Damos gracias a Dios. Sí, gracias a Dios y gracias Padre Pedro Gracias a todos. y a todas las personas que están en sintonía. Gracias.